Tenemos humor y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde comenzó ya la campaña de vacunación contra la influenza y que terminará el próximo 31 de diciembre. Los centros de salud están abiertos, la vacuna se coloca de forma gratuita y la invitación, este primer llamado es en primer término para todos esos grupos vulnerables. Comenzamos con las voces de lo que ocurre pues en nuestro país. Entonces, por fecha de inicio de síntomas, se reconocen el número de personas que dieron positivo y que están activas en ese momento. Y ahí es cuando dan los 4,000 y pico de personas. Ahora, si al otro día tú realizaste 100 pruebas y tienes un porcentaje de positividad del 25%, pues tienes la probabilidad de que 25 personas salgan positivas al otro día. La vigilancia epidemiológica generalmente busca ampliar el panorama de diagnóstico y en muchas circunstancias no se puede tener el resultado de una prueba de laboratorio, pero analizando la situación, el contexto, si una persona tuvo contacto con alguien que tiene diagnóstico por laboratorio de COVID-19, se infiere que también esa persona que tenga los mismos síntomas o parecidos, tiene COVID-19. Respecto a repatriaciones de mexicanas y mexicanos, ya llegamos a 17,744. Destaca en primer lugar Colombia con 2,087, Perú 1,930, Argentina 1,600 mexicanas y mexicanos repatriados y después Francia con 1,368. Obviamente, como no hubo restricción de vuelos entre México, Estados Unidos y Canadá, no aparecen esos países. Afortunadamente, no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente estamos teniendo, que ahorita está en promedio en unas 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas muy lamentables, una de ellas lamentables. Pero afortunadamente, en términos de la interpretación que se puede hacer técnica y científicamente sobre el curso de la epidemia, son cada vez menos por día. Lo mismo en el caso de científicos, quienes están a cargo de investigaciones que tienen que ver con ciencia, con tecnología, igual no van a dejar de recibir sus apoyos. Lo que queremos es que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto. Hay parte de la explicación de lo que ocurre con esta nueva metodología aplicada en nuestro país, pero lo que es un hecho es que la ciencia y las voces de los científicos han estado muy presentes y que son, por supuesto, una voz imprescindible para atender lo que está ocurriendo con esta crisis sanitaria. Y en este tema también hay buenas noticias. Se dieron a conocer los premios Nobel de Medicina para los 3 científicos norteamericanos que descubrieron el virus de la hepatitis C. Por supuesto, noticias que ayudan a la humanidad en tiempos complicados como esto y que pues hay que festejar. Vamos enseguida con las voces y las cifras de lo que ocurre a nivel internacional con COVID-19. En París, a partir de hoy, cafés, bares, piscinas, ferias y gimnasios cerrarán por 15 días como medida para evitar que el coronavirus se siga propagando. México acumula 789,780 casos y 81,877 defunciones por COVID-19, debido a la integración de nuevas formas de confirmación por dictamen y asociación epidemiológica. El ajuste de metodología agregó 28,115 infecciones y 2,789 muertes más que el día anterior, que corresponden a días y semanas anteriores. En España, tras el cierre por coronavirus en Madrid, otras ciudades como León, Palencia y San Andrés del Rabanero también entran en un cierre parcial. Brasil acumula 46,352 muertes y 4,915,289 casos de COVID-19, consolidándose como el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios.
Reino Unido añadió 15,000 casos que no se habían registrado con anterioridad debido a un problema técnico con el archivo Excel en el que las autoridades llevan el conteo. El gobierno iniciará una investigación. En Nueva York, a menos de una semana de la reapertura de su sistema de escuelas, en 9 códigos postales de la ciudad, todas las escuelas públicas y privadas volvieron a cerrarse este martes. Irlanda impondrá medidas restrictivas nivel 3 durante 3 semanas. Entre ellas se prohíben las reuniones sociales y los eventos en interiores. El presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca tras su alta médica y posó para una sesión de fotos desde el balcón sin cubrebocas. El mandatario tuiteó que el coronavirus no es nada para temer. Argentina, Brasil y Francia buscan desarrollar una vacuna oral en formato pastilla contra la COVID-19. El conocimiento científico está basado en pruebas tangibles, por ello es tan importante seguir haciendo la mayor cantidad de pruebas en los ciudadanos para saber dónde estamos y cómo actuar en un futuro. Esta tarde el doctor Carlos Rosales nos habla sobre las pruebas en saliva o de saliva. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Ahora nos indican, ¿qué tan confiable es la prueba de saliva para detectar el coronavirus? Esto es, ¿habrá falsos positivos o falsos negativos? Bueno, ya hemos comentado aquí en la UNAM Responde que en el Instituto de Biotecnología se está desarrollando una prueba para detectar el virus a través de saliva. La diferencia entre las dos pruebas es solo el tipo de muestra que se utiliza para detectar el virus. En el ensayo tradicional se toma una muestra con un hisopo de la nariz o de la garganta. En la saliva, solo una muestra de saliva para detectar el virus. Ambas muestras se procesan por el mismo método en el laboratorio, la prueba tradicional clásica ya de PCR. Entonces, la única diferencia está en el tipo de muestra y cómo se obtiene la muestra para detectar el virus. El grupo del Instituto de Biotecnología reportó en un artículo recientemente publicado en el Journal of Clinical Microbiology que se compararon las muestras de 253 personas a las que se les tomó tanto una muestra con el hisopo tradicional y una muestra de saliva. Los resultados muestran una alta correlación entre los dos tipos de muestra para la detección del virus. Entonces, el ensayo con saliva, ya que usa la misma prueba de PCR, es altamente confiable y en cuanto este sea validado y aprobado por el INDRE, podrá ser utilizado en forma rutinaria para detectar el virus. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Buenas tardes y es momento de hablar con especialistas universitarios. Apenas comenzaba el mes de mayo y en este espacio platicamos sobre la plataforma de información geográfica sobre COVID-19, una herramienta universitaria de información que permite conocer en tiempo real distintos datos, que nos presenta mapas y pues da información básicamente dirigida a la sociedad y a la comunidad universitaria en torno al seguimiento que va teniendo la pandemia, esto con el objetivo de actuar responsablemente. Hoy hablamos con sus responsables para saber cómo se ha modificado durante estos meses, cuál ha sido la respuesta y tiene también algunas novedades. Así que saludo en primer término al doctor Adrián Guilardi, quien es investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM en Morelia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Pues un gusto que estén aquí de nueva cuenta con nosotros para actualizar toda esta información, porque sabemos lo importante es que la sociedad y que la comunidad tengamos información confiable. También saludo al doctor Mauricio Quesada Avendaño, quien es el coordinador del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, el ANACE, que pertenece a la ENES Morelia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Hablábamos de esta herramienta que presenta mapas y bueno, se ha ido actualizando de distintas maneras y me gustaría que para empezar nos recordaran básicamente en qué consiste esta herramienta y qué puede estar a disposición de la sociedad en general. Bueno, entonces, para resumir esto, nosotros lo empezamos en marzo, cuando a pedido un poquito de la Coordinación de la Investigación Científica,
es un tablero de información geográfica y de la dispersión espacio-temporal de la pandemia con diferentes variables. No es diferente a lo que se muestra en el resto del planeta. Usamos básicamente herramientas similares para poder desplegar la información. Lo que hicimos entre abril y junio, más bien entre junio y julio, fue agregar nuevas variables que son, me parece a mí, más útiles en el sentido de que son variables de tendencia, que sin mostrar gráficos temporales, el valor que dan los mapas que nosotros mostramos, te dan una idea de qué tan rápido está subiendo o bajando diferentes indicadores. Eso ha sido algo que en principio se nos ocurrió un poco, después lo vimos en un tablero de Suiza, y después la Universidad La Salle de manera independiente también lo estaba haciendo. La diferencia que tiene con los tableros más tradicionales es que uno no tiene que estar viendo un mapa y un gráfico temporal o una serie temporal al mismo tiempo, uno con un ojo cada uno, digamos, sino que acá la tendencia se ve directamente en el mapa, entonces es un poquito más fácil de analizar qué son estas tendencias, cómo van los casos positivos, las defunciones, si van subiendo o van bajando en los diferentes municipios. La dinámica de hospitalizaciones, la dinámica de positividad, los casos recuperados, eso ha sido nuevo. Otra cosa nueva que hicimos fue agregar lo de los paisanos en Estados Unidos, es decir, casos de mexicanos en la frontera, bueno, y en todo el país, en todo Estados Unidos, cómo va esa dinámica, eso lo lleva un chico del ENES. Y otra cosa importante que hicimos también es abrir la posibilidad de análisis personalizados, es verdad, personas, por ejemplo, que necesitan un análisis particular, Secretaría de Agricultura, unas personas de Cambridge inclusive nos contactaron, nosotros le procesamos el código y se lo subimos de una manera privada a un repositorio del UNAM, y de esa manera la gente puede tener uso de la plataforma con datos mucho más personalizados. En este momento hay como casi 15 consultas diferentes de entidades y personas particulares que están sacando provecho de esto. Y la otra cosa que hicimos también, eso es importante, es automatizar todo el proceso. Nosotros hace más de 3 o 4 meses casi no tocamos nada, todo se hace de manera automática, y de esa manera nosotros nos facilita, bueno, seguir con nuestras funciones. Es importante recordar que todo lo que estamos trabajando en esto lo hacemos un poquito a la noche y en los tiempos que nos da el resto de nuestras tareas académicas para las cuales estamos contratados en el UNAM. Eso es importante. Con respecto a la nueva metodología, si se fijan, a partir del día de ayer, nuestra plataforma ya no coincide con la oficial del Centro Geo. ¿Por qué? Porque esta nueva metodología de asociación epidemiológica que salió ayer, nosotros no la hemos puesto todavía en funcionamiento por una razón sencilla. No tenemos la información suficiente en la base de datos abiertos para poder hacerla. No es una metodología cristalina por el momento. Después, si quieres, podemos platicar un poquito de lo que se dijo. A mí me acaban de actualizar un poco porque tampoco estaba tan al tanto, pero no sé en este punto si conviene que el UNAM siga manteniendo la metodología anterior con la estimación de casos positivos, que es diferente a la Secretaría de Salud, a lo mejor como contrapeso, o subirse al barco de eso. Eso me parece que por ahora sería mejor mantener datos diferentes, pero bueno, hay que verlo porque es algo muy nuevo. Exactamente, estos números pues vinieron a ser prácticamente la nota en los medios de comunicación y a llamar la atención de la ciudadanía por la forma tan radical en la que se modificó, considerando lo que había ocurrido durante los últimos días, incluso durante las últimas 10 semanas. Lo que me gustaría rescatar es que los datos están ahí, vamos, las cifras son las que todo mundo puede conocer, y lo que cambia es la forma de presentarlas. Nos hablaba de mapas, nos hablaba de estas plataformas, y es lo que se va modificando. Me gustaría que el doctor Mauricio Quesada nos ayudara a entender la importancia que tiene el presentar todos estos datos, todos estos números de la mejor manera o de la forma más clara, con el objetivo de que la mayor cantidad de personas, y no solo la comunidad científica o las autoridades, estén familiarizadas con estos números, doctor. Sí, yo creo que la transparencia es fundamental en la información que se transmite. Y me parece que eso pues es algo que a veces no se tiene completamente a la disposición del público en general o de los científicos para su respectivo análisis. El doctor José Luis Salomía plantea que el nuevo registro considera los casos confirmados por pruebas de laboratorio y también que son casos sin prueba de laboratorio
pero que tuvieron contacto 14 días previos al inicio de síntomas con caso confirmado o por muerte de coronavirus. De manera tal que lo que estamos hablando ahora posiblemente sea de muchas personas que no se les hicieron pruebas y que se están infiriendo que tuvieron el coronavirus por los síntomas, por diagnósticos clínicos, y entonces por consiguiente estamos hablando de una población que no estaba declarada, pero que definitivamente estaba ahí presente. Y digo, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de este problema, de mucha gente que tiene coronavirus, pero que no se hace la prueba, que se queda en su casa y que no hay manera de detectárselo, que no se reporta necesariamente, pero que después va al médico y entonces de alguna forma se registra. Yo creo que, digo, si en las ciudades eso es algo que está sucediendo de manera común, imagínense en las zonas rurales, hay muchísima gente que posiblemente ha tenido el COVID, pero que no se le hizo nunca la prueba. Creo que en gran medida el problema está en no haber necesariamente hecho pruebas masivas, sobre todo en los sitios que eran focos rojos, es decir, donde se podía quizá haber tratado de establecer una estrategia de control más específica. Eso es lo que hay que resaltar, que todas estas pruebas sirven precisamente para tener un mejor control. Y considerando y recordando estas cifras, el día de ayer se aumentaron 28.115 nuevos contagios, además de 2.789 decesos. Y retomo estas cifras para preguntarle al doctor Gilardi sobre estos temas, porque son parámetros que por supuesto están considerados como prioritarios en esta plataforma que ustedes están en la que ustedes están trabajando, para saber cómo está funcionando la pandemia en lugares muy específicos. ¿Cómo entonces nos platicaba, doctor, cómo es que se pueden hacer estas dos lecturas de una misma situación en un mismo territorio? Bueno, mira, te contesto y voy a agregar un poquito más. Los mapas tendenciales básicamente lo que te muestran son 5 o 3 colores, del azul al rojo. Si el mapa está rojo, si el municipio está rojo, significa que está subiendo esa variable de funciones por semana, que es lo que nosotros usamos, o casos positivos por semana, que está subiendo de una semana, de la antepenúltima semana a la penúltima. Y eso, cuando las personas le dan clic, digamos, en el municipio, es un tablero donde uno puede moverse, como todos los tableros de COVID. Entonces te sale un gráfico con una cosa que se llama pop-up y te da información de ese municipio. Eso es útil porque vas viendo cómo va cambiando en el tiempo con un vistazo. Hay dos problemas ahí. Uno es que un municipio es muy grande para poder tener una acción sobre lo que está pasando. Entonces, ese es un problema. El otro problema es el retraso. Es decir, como nosotros vemos tendencias en el tiempo y los registros se van subiendo con retraso, la penúltima semana siempre parece que tiene menos casos que la antepenúltima. Parte de eso es porque la epidemia se está estabilizando, pero parte de eso es simplemente porque la penúltima semana tiene menos registros porque todavía no se subieron. Entonces, para compensar eso hay que hacer una cosa que se llama nowcasting y que yo intenté empezar a hacer y finalmente era más complicado de lo que parecía. Recibimos el apoyo de la Agencia Digital de la Ciudad de México, del SECTA, de la Secretaría de Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y todavía no lo hemos subido por falta de tiempo, por eso en cualquier momento lo vamos a ajustar. Pero bueno, entonces el problema del retraso lo vamos a ajustar con el nowcasting y de ahí también nos vamos a separar de la información oficial, porque eso la Secretaría de Salud y el Centro Geo no lo están haciendo. Pero la otra cosa más importante es que a nivel municipal se está quedando muy corto para saber dónde están los casos activos. Y ahí volvemos al punto de recién, de esto de metodología, de querer saber exactamente cuánto hay. Hay muchísimos más contagiados porque las pruebas son minúsculas comparado con lo que habría que hacer. Pero no importa tanto cuántos son, sino espacialmente por dónde va la cosa. Es preferible no tener cada uno de los contagios, pero sí tener un mapa de nube a nivel de fraccionamiento de código postal. Esa información está en el CINAVE. Nosotros ahora estamos trabajando con el gobierno de Baja California,
El gobierno de Michoacán ya lo hace, de mapear los casos a nivel muchísimo más detallado. Esa información se puede obtener. ¿Por qué? Porque la base del SINAVE, que está exactamente igual desde el comienzo de la pandemia, tiene la dirección de la persona. Esa dirección tiene muchos errores. Cuando uno la geolocaliza y lo transforma en un punto XY, entre el 30 y el 40% de los casos no se puede geolocalizar y bueno, se pierde, a diferencia del municipio, que están todos. Pero como hay tanto error en los datos, en los reales, en los contagios reales, tampoco importa si estamos trabajando con el 60, el 70 o el 80% de los casos. Lo que sí importa es que eso te da una descripción espacio-temporal de una nube de por dónde van los contagios, aunque no estén todas las personas mapeadas o con pruebas. Sería raro pensar que todo un grupo en un sector espacial, en un fraccionamiento, que ninguno de ellos se hayan hecho la prueba. En realidad es casi como un muestreo. Entonces estarías trabajando con un muestreo de personas que sí tienen pruebas, que sí son positivos, y eso a nivel de segregación espacial te permite recomendar: esta colonia está caliente, esta colonia también, aquí no hay ningún caso activo, sobre todo con los casos activos. De vuelta te digo, Morelia lo está haciendo para la ciudad, la de Baja California también. Son bases de datos que existen, que la geolocalización nosotros la hacemos de manera automática usando un API de Google. Eso la Secretaría de Salud lo puede hacer perfectamente, o el Centro Geo. No sabemos por qué no está pasando, pero esperamos que con esta desagregación espacial que vamos a estar trabajando y mostrando, bueno, para un estado y quizá colaborando con Michoacán eventualmente. Exacto. Y vamos puede ser más útil, perdón. No, es que nos queda un poquito de tiempo para terminar este bloque y solamente quería preguntarle si esta misma dinámica, considerando, digamos, la palabra de muestreo y considerando también el margen de error, aplica también para la dinámica de casos recuperados, para la dinámica de hospitalizaciones y para aquellas que tienen alguna positividad con respecto a las pruebas que ya se realizaron. Sí, en principio sí, porque de alguna manera no hay nada que estratifique que la falta de pruebas y la presencia de contagio, es decir, gente contagiada sin pruebas, esté clusterizada en el espacio. Yo creo que es una distribución más aleatoria que no. Entonces, si es más aleatoria que no, pues uno tiene acceso a un muestreo de los casos, se olvida un poco de exactamente cuántos hay y se concentra en la dinámica espacio-temporal de activos, positivos, positividad, hospitalizados. Claro, habría que hacer un análisis más profundo para ver si esta clusterización o este bloque espacialmente está o no, pero a mí, por lo que he visto, no creo que haya grandes sectores que tengan contagio y ninguno tenga prueba, es más bien al azar la falta de prueba. Muy bien, pues con esto terminamos con esta primer lectura, considerando lo que sucede, por supuesto, con esta herramienta de información universitaria, pero platicando también lo que ocurrió ayer con las autoridades de salud, y esto con el objetivo de que cada quien crea sus propias conclusiones. Es momento de que actuemos responsablemente y tenemos distintas posibilidades y herramientas para estar informados, y eso sí es responsabilidad de todos y cada uno de los universitarios y de la ciudadanía en general. Doctores, les pido que nos permitan unos minutos, regresaremos para hablar a detalle de lo que sucede con estas herramientas, de cuáles son las novedades y de qué está sucediendo con los connacionales del otro lado de la frontera. Y también les recuerdo que después de la pausa tenemos nuestras recomendaciones de cultura y algunos otros reportajes. Quédense con nosotros aquí en La UNAM Responde. Regresamos. Deja que esta escultora te cautive con su obra y con su luz propia. Saber por dónde quieren que yo les pegue el golpe, cuándo debe ser con más cuidado, porque hay alguna parte interior que puede tener una resonancia. En Luz Propia está Ángela Gurría, el arte de dialogar con las piedras y los metales. Martes, 21 horas. Este hombre es capaz de reconstruir su memoria viajando por el tiempo. What happened to my brother? He was brought in by the power. Your brother's injuries were so severe, Mr. Cable, that after surgery, he was hooked up to life support on the ICU. Where he died. Yeah. Cine, ciencia ficción proyecta Crímenes de la mente, de Roland Suso Richter. Miércoles, 22 horas.
Para nuestros invitados se debe hacer visible el agua y sus problemáticas. El Estado-Nación lo que hace es controlar el agua y empieza a transformar la relación del agua con las personas. La gente no sabe de dónde viene el agua, o sea, el agua viene del grifo, o sea, hay una desconexión cada vez más fuerte. En entrevistas imposibles, la invisibilidad del agua. Jueves, 18 horas. Y comenzamos este segundo bloque aquí en la UNAM Responde con nuestras recomendaciones de cultura, donde pueden encontrar desde ficción a paisajes sonoros. Elija lo que más le gusta. El día de mañana se estrena Departamento 4B, una obra en la que electrodomésticos antiguos convertidos en fierros viejos cobran voluntad propia para realizar travesuras que harán que este espacio parezca una casa de terror. En esta historia de ficción, Jimena M. Vázquez echa mano de la creatividad a través del stop motion, miniaturas, sombras y actores titiriteros. En Departamento 4B, todo puede parecer gracioso hasta que deja de serlo. Casa del Lago es la sede virtual de la experiencia Calindros, envolvente sonora de dos ciudades, donde se fusionan los sonidos icónicos de dos instrumentos musicales, los carrillones de Berlín y los cilindreros de la Ciudad de México. Mediante una plataforma, el público puede ser parte de esta dinámica y manipular virtualmente estos paisajes sonoros. Aunque el movimiento estudiantil del 68 ha sido abordado desde muy distintas perspectivas, poco se ha hablado sobre las vivencias de las mujeres que ocuparon diversos roles en esta lucha. En el conversatorio ¿Cómo lo vivimos nosotras?, mujeres activistas de este hecho histórico se reúnen para recordar y charlar respecto a sus memorias. Esta tarde Jacobo Dayan nos acerca al tema de las nuevas caravanas migrantes que salieron de Honduras y que para llegar a su destino tendrían que cruzar necesariamente por nuestro país, donde ya se han reforzado nuestras fronteras con elementos de la Guardia Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Buenas tardes. Hace una semana partió de Honduras la más reciente caravana con cientos de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos a través de México. El Instituto Nacional de Migración advirtió a los migrantes que hay penas de hasta 10 años de cárcel si se incumplen los protocolos de salud. Una crisis humanitaria como es la violencia, que empuja a miles de personas a dejar su lugar de origen, sumada a otra crisis humanitaria como es la pandemia, no debe ser abordada desde el punitivismo. Ni la violencia en el trayecto ni la pandemia frenan los flujos migratorios en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos, donde en plenas elecciones el tema es central. La caravana fue reprimida en Guatemala y varios de los integrantes de la caravana han sido regresados hacia Honduras. En este grupo venían niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Diversas organizaciones y activistas han alertado desde hace ya meses el hacinamiento en las estaciones migratorias tanto mexicanas como centroamericanas. Esto se ha agravado desde que el gobierno de Trump exigió la criminalización de la migración y el gobierno mexicano encargó ese trabajo a la Guardia Nacional. Nada positivo saldrá de esto. Las condiciones están dadas. La presión de Estados Unidos en plenas elecciones, la pandemia, la crisis económica, la Guardia Nacional y la violencia. El cóctel es explosivo para hoy y para el futuro cercano. Buenas tardes. Con todas estas noticias, con todas estas imágenes, lo que recomendamos ahora es tomar una pausa, hacer un respiro y sonreír un poco con las cápsulas que nos prepararon los chicos de No Memes, la cápsula y las imágenes. Hola, hola, muy buenas.
Esperamos que estén disfrutando de su programa favorito y pues mientras lo hacen, les vamos a compartir algunos aspectos del vertiginoso saber tecnológico a través de la colaboración de No Memes, la UNAM Responde. Que lo disfruten. Este programa va muy rápido y todavía tenemos muchísima más información después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. ¿Cuántos gigabytes de información puede resistir un cerebro humano? I can carry nearly 80 gigs of data in my head. 160 if I use a doubler. Trouble is, somebody's stuck in a lot more than that, and I don't know how to get it back out. Sí, ciencia ficción proyecta. Fugitivo del futuro, de Robert Longo. Martes, 22 horas. El activismo social de esta estrella del rock conmovió al mundo. Lennon is everything for me. He's my teacher, he's my father, he's king of rock and roll, he's everything for me. A 80 años del natalicio de John Lennon, un programa especial. Imagina, imagina. Viernes, 21 horas. Que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde y enseguida veremos otra pieza de los chicos de En Trending, donde nos hablan de la historia y de las repercusiones del movimiento estudiantil del 68. Estas son imágenes de la matanza del 2 de octubre de 1968. Donde las fuerzas públicas, que deberían proteger a la ciudadanía, actuaron en contra de civiles que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aquel día se consumó el carácter represivo e intolerante del gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, quien tenía como prioridad mostrar una buena imagen del país, ya que en 10 días, el 12 de octubre, darían inicio a los 19º Juegos Olímpicos con sede en México. Se considera que las Olimpiadas fueron una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, como decía Díaz Ordaz, el gobierno quería que no hubiera movilizaciones, quería que este país estuviera pacífico, tranquilo y bonito. Y de pronto, para evitar que hubiera movilizaciones, el gobierno reprimió
un altercado que hubo entre chicos de la preparatoria y chicos de una vocacional, eso que siempre ocurría, porque durante los años 60 eran muy comunes las grescas entre el Poli y la UNAM por cuestiones de partidos de fútbol americano. El gobierno reprime eso y paradójicamente, queriendo detener un posible movimiento, lo lanza. El 22 de julio de 1968 fue el enfrentamiento entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena y las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. La intervención de policías, granaderos e incluso militares provocó que el conflicto tomara otras dimensiones. Solamente después de la intervención del rector de la UNAM, Barros Sierra, a partir del 1 de agosto de 1968, es que el movimiento estudiantil adquiere esta forma a la que estamos más acostumbrados a mirar y analizar, que es el de las grandes manifestaciones, el de las protestas ordenadas. Antes habíamos tenido, sobre todo entre el 26 de julio y el 1 de agosto, una suerte de indisciplina, de motines, de tumultos pequeños y grandes de parte de los preparatorianos y estudiantes de vocacional en buena parte de la ciudad, pero sobre todo en el centro histórico o en los alrededores de las escuelas de bachillerato. Así las protestas fueron escalando en intensidad. Un mes antes de los hechos en la Plaza de las Tres Culturas, el 1 de septiembre, Díaz Ordaz rindió su cuarto informe de gobierno. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Hoy la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla sobre la enfermedad de COVID-19 y su repercusión en las redes sociales, en los números, en algunos personajes y por supuesto en sus seguidores. Veamos la siguiente cápsula. Durante la pandemia de COVID-19, algunos personajes famosos e influencers han difundido mensajes que informan erróneamente acerca de esta enfermedad. Nuestro país ocupa el cuarto lugar en el uso de redes sociales, que son 3 veces más consultadas que las publicaciones impresas. En las redes sociales es común que los influencers expresen cualquier cosa sin ser especialistas en el tema, sin haberse preparado sobre el mismo o actuando irresponsablemente al dejar a un lado las medidas de prevención. De acuerdo con expertos en psicología, estas personas tienen una fuerte personalidad y un ego enorme que les hace pensar que ellos poseen la verdad mientras los demás son engañados. Lo más grave es que al tener miles o millones de seguidores cuentan con cierto nivel de credibilidad, sobre todo en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una etapa de desarrollo psicosocial, haciéndolos vulnerables a estos mensajes. Recuerda, tus influencers y artistas favoritos pueden ayudarte a divertirte sanamente, pero no son especialistas para informarte de un tema de vida o muerte. Es momento de retomar nuestra conversación con especialistas universitarios para hablar de la plataforma de información geográfica sobre COVID-19 y saludamos de nueva cuenta al doctor Adrián Gilardi, investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM Morelia, y al doctor Mauricio Quesada Avendaño, coordinador del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica y la NACE de la ENES Morelia. Pues hemos hablado de cifras, de números, de datos y por supuesto información que puede leerse de muy distintas maneras. Sabemos que un sistema de vigilancia epidemiológica pues es importante para saber lo que está sucediendo ahora, pero me gustaría que nos hablaran también de la importancia de tener datos que ya pasaron y que están ahí, que sirven como referencia, como sucede con esta plataforma que tiene datos de lo que ocurre desde marzo, pero también de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Doctor Quesada. Sí, yo quisiera indicar que esta estrategia es algo fundamental. Con los nuevos datos que tenemos hoy, me parece incluso estos nuevos datos que conocimos a partir de ayer, me parece que se puede desarrollar una nueva estrategia con la información que nos hablaba el doctor Gilardi, en la que se hace un análisis más detallado dentro de las ciudades
y que corresponda a un análisis más específico de dónde está ocurriendo la mayor incidencia del COVID-19. Creo, por ejemplo, que si podemos hacerlo por colonias o por barrios, entonces es más probable que se pueda establecer un control más específico del problema, y me parece que con esta nueva información que el gobierno federal está aportando, es más probable que se pueda realizar este análisis y por consiguiente desarrollar una estrategia para su control. Yo creo que el problema a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido de forma sostenida y realmente no estamos solucionándolo como tal, y me parece que esta estrategia es imperativa de desarrollar inmediatamente. Pues muy bien, entonces consideremos esta posibilidad de estos nuevos cambios que en primer momento los leemos y quizá nos podemos angustiar, pero quizá nos acerque de forma más realista a lo que está sucediendo en nuestro país, lo que permitirá, como bien nos dice, pues tener un mejor control. Doctor, también considerando pues toda esta información cada vez más detallada, cada vez más personalizada, precisamente es una de las novedades de esta nueva etapa de la plataforma que habilitó pues sistemas de información, por ejemplo, para la Secretaría de Agricultura y también para el Desarrollo Rural. Cuéntenos de estas herramientas y cómo están procesando y distribuyendo estos datos. Bueno, son dos cosas. Una es la información personalizada que yo te contaba antes, que no necesariamente es más detallada. Es simplemente personas que quieren tener acceso a una información de 3 municipios juntos, o inclusive la rectoría en algún momento nos pidió toda la Ciudad de México en un solo valor. Son reorganizaciones de las variables que están en la plataforma que necesitan para algún análisis particular, y nosotros se lo hacemos. Es decir, son variables que como las piden no están disponibles en la plataforma, y nosotros somos bastante rápidos en eso y lo subimos a un repositorio. La parte del detalle, que es un poco lo que mencionaba el doctor, que esa es muy importante, y si quieres termino con esto de los datos viejos, de contar con datos de mucho tiempo atrás. Sí, adelante. Sí. La parte del detalle es muy importante, porque es pasar de tener tableros que informan hacia la curiosidad del ciudadano, de decir, bueno, hay más activos, hay más defunciones en un municipio, a información geoespacial que sirve para prevenir contagios. Si querés información espacial que sirva para prevenir contagios, el detalle tiene que estar ahí, y el detalle está. No están todos los casos, pero hay información suficiente, y eso yo creo que hacia ahí tiene que ir un poquito la cosa. Por eso vamos a hacer estas primeras pruebas en Baja California, y como te digo, en Morelos ya lo tenía. Pero eso es fundamental para que la información deje de cumplir con la curiosidad y empiece a ser para algo más útil. Efectivamente, la Secretaría de Salud es una estrategia mucho más grande. Los tableros de información no es todo lo que hay, para nada. Pero creo que es muy útil tener esa información de manera detallada. Una cosa muy linda que a mí me gusta contar, bueno, linda entre comillas, pues, dada la situación, es que el gobierno de la Secretaría de Salud de Baja California usa la plataforma de la UNAM para dar comunicados y cosas. Sin embargo, ellos se han visto en la premura de decir, bueno, pero a esta resolución espacial no nos sirve, necesitamos algo más, y por eso ahora vamos a colaborar con eso. Con respecto a esto que preguntaba de los datos viejos, es muy interesante porque nosotros, aunque no somos epidemiólogos, trabajamos con procesos espaciales que usamos datos viejos para calibrar modelos. Es decir, tratamos de ver qué relación tiene la dinámica espacial, espacio-temporal pasada de la pandemia con variables geográficas, y una vez que se encuentran relaciones, uno puede simular hacia adelante qué puede llegar a pasar, y después lo contrapone con los datos al presente para validar, y con eso se pueden construir modelos. Nosotros ahora estamos con varios proyectos que tienen que ver con eso. Uno muy importante es de Christopher Rhodes, del C3, que está tratando de hacer un modelo para predecir COVID en un futuro, porque ahora ya la pandemia de alguna manera ya avanzó mucho. Pero el contar con datos pasados sirve para tener tela de dónde cortar en cuanto al desarrollo y el diseño de modelos geoespaciales predictivos o prospectivos hacia el futuro. Por eso es importante también contar con esa información, un poco lo que hacemos en el SIGA y en el ANACE de manera más rutinaria en cuanto a nuestras investigaciones. Muy bien, y con esta dinámica de ofrecer la mayor información y entre más detallada sea mejor, me gustaría que nos hablaran de la manera en la que están trabajando con los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera. ¿Cuál es el tipo de información que están presentando, cómo llegan a ella y cuál ha sido la utilidad?
Bueno, a ver, le sigo a Mauricio. Esta idea fue de Mauricio Quesada. Él fue el que dijo, hay que tener un tablero de los mexicanos que están en Estados Unidos. El que lleva eso es un chico que se llama Iván Franch, de la ENES Morelia, pero básicamente con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, no hay información estadística en los CDCs americanos que te permitan saber cómo va la cosa. Entonces, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, él lo tiene que hacer un poco a mano porque son PDFs y se va mapeando a nivel de Estado, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si Mauricio quiere agregar con eso, pero es importante porque él fue el de la idea. Pues yo creo que este es un punto muy importante porque el intercambio con Estados Unidos y los paisanos que cruzan constantemente de Estados Unidos a México y viceversa, pues son fuentes de interacción muy grandes que pueden o no traer contagios o que pueden o no llevar contagios. Entonces yo creo que aquí sí hay una situación, digamos, internacional que tiene que ver con aspectos incluso de derecho internacional sobre la forma en que una epidemia puede pasar de un lugar a otro. Y bueno, ese es realmente el origen de la epidemia como tal. Se contagió dentro de los países precisamente por la inmigración de grupos que tenían el virus. Esto me parece que no se lleva un control muy claro tampoco de lo que sucede en las fronteras, sobre todo en la frontera por tierra. Y si usted ha cruzado alguna vez la frontera entre Estados Unidos y México, pues el control es muy estricto de aquí para allá, pero de allá para acá no. Entonces, muchas veces uno ingresa al país y ni siquiera le piden los documentos, ¿no? Entonces, pues mucho menos van a saber si trae o no el contagio. Me parece que el contagio sí se puede ver en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, pues ha sido alto, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso se ha adentrado al resto del territorio mexicano? Esa es toda una pregunta y yo creo que hay que eventualmente hacer un análisis de eso, pero definitivamente el problema se puede incrementar ahora en estos meses de invierno y yo creo que hay que tener extremo cuidado sobre este asunto hasta que definitivamente no tengamos la vacuna. Me parece que sí hay que ser muy precavidos y también desarrollar una estrategia de control y análisis. Pero de entrada es importante ponerlos en el mapa, poner este tema sobre la mesa, dada la condición que sabemos se está viviendo en Estados Unidos, el país con mayor número de contagios, con mayor número de decesos, y dada también la relación que existe comercial, económica y de ida y vuelta entre México y Estados Unidos, y también considerando, por supuesto, la falta de derechos y de atención que tienen los migrantes, con documentos o no, que cruzan la frontera día con día. Nos queda un poco de tiempo para terminar este programa, pero me gustaría preguntarles acerca de cuál ha sido la respuesta, la reacción. Tienen ya 3-4 meses funcionando de forma constante con algunas novedades, como ya nos lo han platicado. ¿Y cuál ha sido la respuesta en cuanto al número de usuarios, quienes lo siguen, en cuanto a cantidades, doctor? Bueno, ha sido muy variable y muy positiva realmente en total. Hicimos la cuenta con el servicio que utilizamos y eran más de 1 millón de personas que la habían visitado. En un momento eran 10.000 por día, yo ahora realmente hace mucho que no lo visito, pero deben estar entre 3.000 y 4.000 personas por día. Pero independientemente de esa numeralia, es la interacción con los usuarios lo que a mí me dio mucho ímpetu de seguir. En el momento que, yo no sé si te lo conté en la entrevista pasada, en el momento que salió el tablero del Centro Geo, yo dije, bueno, pues ya está, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir? Esto cumplió una función en un momento, y tanto Mauricio Quesada como los usuarios dijeron, no, aunque sea la misma información, es importante que la UNAM tenga un contrapeso, que hay personas que les gusta ver más la información que dice UNAM, que diga, bueno, así, no sé, depende de cada gusto. Entonces, por eso lo seguimos. Y los usuarios han sido hay retribuciones muy lindas, aunque no tengan una escala muy grande. Hay una persona, por ejemplo, que empaqueta los datos, hace un PDF y lo manda a unas comunidades en Oaxaca, por ejemplo. Nos enteramos de
Secretaría de Salud de Baja California, que la usan de manera rutinaria la plataforma de la UNAM como su plataforma especial. Y ahora estaban contentísimos de que vamos a trabajar con ellos, por supuesto. No sé, hay una pareja de viejitos en Guanajuato que me pedían si yo les podía dar información exclusiva porque les daba miedo salir. Imagínate una pareja de 2 personas. Entonces, desde una Secretaría de Salud hasta 2 personas hemos estado siempre al tanto, hemos respondido todos los correos. Somos un grupo bastante reducido de personas que todo lo estamos haciendo ad honorem. Ninguno de nosotros se dedica a esto de manera profesional, digamos, pero ha salido bastante bien. Pero sí lo hacen profesionalmente, por supuesto, eso hay que reiterarlo, doctor. Lo hacen por gusto, pero teniendo como base, por supuesto, todo el conocimiento y la práctica que tienen como investigadores en distintas áreas del conocimiento. Y también me gustaría que el doctor nos hablara de esto. Nos mencionaron en algún inicio sobre la importancia de la automatización de toda esta información que, digamos, va funcionando de forma solita, digamos, pero tienen que estar ahí ustedes. Es importante, por ejemplo, esta respuesta, esta interacción. Y para terminar, que nos explicaran cuáles son los retos, cuáles son esos próximos pasos que tiene en puerta esta plataforma, y hacer la invitación para que pues más usuarios la sigan visitando día con día. Doctor Quesada. Sí, yo quisiera realmente resaltar sobre todo el esfuerzo del doctor Gilardi en todo este trabajo, que realmente han sido muchos días y noches para hacer el análisis y mantener la página constante. Me parece además muy importante que páginas como esta existan, que sean fuentes independientes de información para que la población también esté enterada. Y me parece que instituciones como la UNAM pues cumplen una función fundamental en proveer esta información y mantener informada a la sociedad como tal. Me parece que en ese sentido este tipo de plataformas pues cumplen una función para la sociedad muy importante, y creo que incluso a partir de una situación como la que hemos vivido sería muy importante desarrollar una estrategia a nivel institucional para que grupos como estos se mantengan y se financien para que puedan continuar operando para dar información al resto de la sociedad. Muy importante también, yo creo, sobresaltar que la información, como decía bien el doctor Gilardi, ha llegado a los individuos, pero también a las instituciones importantes del país, y me parece, por ejemplo, que instituciones como el Senado de la República o el Congreso de la Unión también nos han consultado de manera sistemática, y el doctor Gilardi sobre todo ha sido un consultor importante de varios senadores y diputados, de manera tal que ahí se puede ver cómo puede existir esta interacción transdisciplinaria con el país en general, y me parece que pues es muy importante que continúe este tipo de iniciativas. Y la información, por supuesto, que se brinda a distintos niveles, desde autoridades, como nos decía, en estados como Baja California, pero también a la comunidad universitaria y a todos esos usuarios. En esta pandemia ha sido más que evidente la importancia de que todos y cada uno debemos estar informados para actuar responsablemente, y es la única manera en la que se podrá controlar esta pandemia que ya tiene con nosotros 7 meses, y pues si no actuamos responsablemente usando el cubrebocas y teniendo o atendiendo este tipo de información, pues puede prolongarse aún más. Así que agradezco mucho la información y la participación del doctor Adrián Gilardi y también del doctor Mauricio Quesada Avendaño, responsables de esta plataforma de información geográfica sobre COVID-19, y la invitación es a que todos la consultemos día con día. Es importante estar informados, y ahí está una herramienta más para contraste, para confirmar lo que ya sabemos. Entonces ahí está la invitación, no solamente a la comunidad, sino a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes, doctores, por esta información, por esta actualización, y que enhorabuena, sigan aumentando los usuarios y los visitantes a esta plataforma. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, bye. Gracias. Y bueno, para cerrar este programa tenemos también información confiable, verídica y que nos permite actuar responsablemente, de la mano de Majo Gallardo, nuestra nutrióloga. El día de hoy les voy a hablar de un tema que ha sido bastante controversial, que es el nuevo etiquetado.
En el 2019 se presentó y se aprobó el modificar la norma 51 sobre etiquetado de alimentos y bebidas, pero entrará en rigor a partir de octubre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo etiquetado? Brindar al consumidor una información sanitaria sobre el contenido de los nutrimentos clínicos e ingredientes que presentan un riesgo para la salud. Lo primero que se plantea es que tiene que ser un etiquetado frontal y la clave aquí es de advertencia. Quiero que quede claro que son etiquetados de advertencia que informen de una forma veraz, clara y rápida sobre el contenido de los productos. ¿Cuáles son estos 5 sellos que ustedes van a empezar a ver en la parte frontal de los productos? Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y exceso de grasas saturadas. Además, también agregan 2 leyendas precautorias que son las siguientes. La primera es que contiene edulcorantes y la segunda es que contiene cafeína. Estas 2 leyendas tienen finalidad de que niños y niñas no lo consuman. Además de que en la tabla nutrimental se van a ver los azúcares añadidos para conocer exactamente la cantidad de azúcar que se utilizó en el proceso de fabricación, cuando antes no se conocía esa parte. Pero lo más importante de todo esto es que el contenido nutrimental y los sellos de advertencia se reportarán en porciones ya sea de 100 gramos o 100 mililitros. Para que quede un poco más claro, si ustedes ven un chocolate, una barrita de chocolate sin azúcar, con algún sello, no se vayan a espantar, porque todos estos sellos que van a poner es considerando 100 gramos de chocolate. Y si yo nada más me estoy comiendo una barrita de 16 gramos, yo tendría que comerme alrededor de unos 7 chocolates para cumplir con ese sello o que ese sello me causara algo como de ruido. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante de conocer de las etiquetas de los productos? Primero, fíjense en la cantidad de calorías. Lo que se recomienda por porción, o sea, por estos 100 mililitros o por estos 100 gramos, son menos de 100 calorías. Si ustedes ven que esa porción tiene más de 100 calorías, se considera un alimento que no es ideal a lo mejor para un snack o para una colación. En lo segundo que se tienen que fijar es en la grasa. Se recomienda que una porción tenga menos de 3 gramos de grasa. Si tiene un poquito más de 3 gramos, se considera a lo mejor un alimento alto en grasa. El segundo, azúcares. Cuando ustedes tienen entre 5 y 15 gramos de azúcar en un alimento o en un producto por porción, se considera mediano alto en cantidad de azúcares. Pero si tiene más de 15 gramos de azúcar, se considera un producto alto en azúcar. Así que aguas para todos los pacientes con diabetes o que llevan un poquito más de control sobre el azúcar de los productos. Otro contenido que se tienen que fijar es en el sodio. ¿Cómo puedo yo considerar un alimento alto en sodio cuando tiene más de 140 miligramos de sodio? Aguas con los pacientes con hipertensión que llevan también un control de la parte de sodio. Entonces ya saben, si ustedes empiezan a conocer un poquito más del etiquetado, no se van a dejar llevar por estos sellos que se ven horribles así, todos gigantes en los productos. Es informarse bien y fijarse en la calidad, ya sea de los ingredientes o de la tabla nutrimental. Espero este tema les haya sido útil. Hay que empezarnos a acostumbrar, hay que generar esta cultura de empezar a leer etiquetas y recuerden que son sellos de advertencia. No quiere decir que nunca los consuman, sino que se consuman con moderación. Así que soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. En redes sociales encuéntranme como Numa Nutrición y nos vemos en el siguiente video. Leamos pues las letras grandes y las chiquitas de este nuevo etiquetado frontal. Y con esto terminamos un programa más aquí en La UNAM Responde. Recuerden que mañana tenemos una cita completamente en vivo a las 2:30 de la tarde. Mientras tanto, seguimos leyendo sus comentarios en nuestras redes sociales y también en WhatsApp. Nos vemos mañana por TV UNAM. Adiós.